la psicopatía. La neurosis son enfermedades de la personalidad leves, se podría decir, ¿no? Que se puede tratar con terapias, con medicación, pero que no necesitan hospitalización y también que no pierden el sentido de la realidad. En la psicopatía se pierde el sentido de la realidad, necesitan estar internados también en lo psiquiátrico y necesitan también, y pierden la noción de la realidad. Tienen síntomas, es más grave, digamos, ¿no? Tienen alucinaciones, es más complicado cuando ya tienen un diagnóstico de psicopatía. Las neurosis son leves. La neurosis es el neurón griego, el nervio, ácido latín, enfermedad o estado irregular, refiere a la inestabilidad nerviosa de tipo emocional vinculada a la angustia. La angustia está vinculada a las fobias, ya vimos fobias, obsesiones, convulsiones y psicosomáticos, ¿no? Problemas psicosomáticos. Algunas formas de neurosis. Tenemos la neurosis de ansiedad, que ya vimos ejemplos también. Es una desesperación e inquietud sin saber por qué. Es más frecuente en las mujeres. Sus síntomas son falta de sueño, represión involuntaria, inseguridad y conflictos sociales. Tenemos la neurosis fóbica, temores o miedos irracionales ligados a situaciones u objetos concretos. Según la visión psicoanalítica, el objeto del miedo es un sustituto a un motivo más profundo e inconsciente, ¿no? Tenemos la neurosis obsesiva, ideas o actos ejecutados como ritos compulsivos, repetitivos sin necesidad real. Ejemplo, exceso de aseo, afán de orden, cerrar las puertas. Repetitivo, ¿no? Cada rato, cada minuto. Se olvidan, van y hacen. O tocan algo, van y se lavan las manos. O ven algo fuera de su lugar, van y lo acomodan y lo ponen en el lugar que ellos consideran que es su lugar, ¿no? Las causas son fórmulas para conjurar culpa o inseguridad. Tenemos la neurosis histérica, la afección con manifestaciones corporales sin aplicación biológica. Trastornos de conversión, pérdida de función, visión, movilidad debido a la angustia emocional o problemas psicológicos. Es lo que dijimos, ¿no? Cuando viene un trauma fuerte, o perdemos la vista o nuestras emociones están desbordadas, o perdemos la vista, se nos pone borrosa, o tenemos un miedo intenso, también nos quedamos catatónicos ahí sin movimiento. Ahora tenemos la psicosis. Eso eran las neurosis, ¿no? Ahora tenemos la psicosis, que son más fuertes, ¿no? Son perturbaciones más graves que producen un mayor deterioro de la personalidad. Es una pérdida de contacto de la realidad. En la neurosis no se pierde. Uno está consciente de que tiene esos problemas, ¿no? Acá no, uno no está consciente de que uno tiene ese problema. Aquí se pierde la noción, porque tienen también alucinaciones, ¿no? Y delirios. Pérdida de contacto con la realidad, no reacción a estímulos normales, desarrollan conductas que denotan inadecuación. Tenemos la psicosis maníaco-depresiva, síntomas que aparecen en periodos separados por intervalos de normalidad. Tenía una manía extrema y depresión acentuada. Son personas que de un momento a otro ellos están en su episodio de manía, ellos son eufóricos, hablan mucho, son felices, se creen con poderes, se creen millonarios, porque a veces en esos episodios van y hacen compras compulsivas o se creen que tienen poderes, que pueden volar, van y se tiran de los edificios creyendo que porque ellos verdaderamente creen, se creen impotentes, que saben volar, ¿no? Esas son las manías extremas. Y también tienen la depresión acentuada. También se sienten tristes y cuando están en ese episodio depresivo escuchan voces que les dicen que no valen nada, o si no les dicen que son un ente superior, que tienen que salvar el mundo. Así son los episodios. De una manía extrema a una depresión acentuada. Esa es la maníaco-depresiva. Ahora tenemos la esquizofrenia. Es una mente dividida. Término que reemplazó a la demencia precoz.
Quedamos en esta. El individuo pierde el control de su propia personalidad y su contacto con la realidad. Se transforma profundamente. Ese es el episodio de la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay delirio, sentimiento, fragmentación o división del cuerpo. Tienen alucinaciones que son pérdidas del límite entre lo real y lo imaginario. La conducta ya no se orienta por fines razonables. Ellos tienen episodios de delirio, o sea, pueden ver personas que estén ahí a su lado y charlar con ellas. Esos son los delirios. También tienen alucinaciones. Pueden escuchar voces. Así son los síntomas de los esquizofrénicos. Profe, ¿Sí? los esquizofrénicos son las personas que como que están locas. No. Son personas que han perdido la noción de la realidad, digamos. No es que estén locas, no es un término feo, pero se podría decir que antes era, porque necesita hospitalización y necesita medicación, ¿no? Y ir a un psiquiátrico y tener ayuda profesional. ¿A qué edad aparece la esquizofrenia? Se puede dar a cualquier edad o por algún trauma, un trauma que no ha podido ser superado o no lo ha podido solucionar. Por eso es que vamos viendo, ¿no?, las diferentes etapas, los síntomas. Para generar un episodio de esquizofrénico puede haber también problemas neuronales, ¿no?, problemas en el cerebro, por algún golpe, algún accidente, de todo eso se hace. O también de traumas emocionales, psicológicos, o abuso o algo así. Como en la neurosis se presentan leves y uno no los hace caso, es como las enfermedades físicas, ¿no? Si te dicen que tienes una enfermedad, digamos, leve, tienes un resfrío, curate, pero si no te vas curando, eso se va agravando, ya se va haciendo pulmonía y ya te vas agravando más, digamos, ¿no? Ya puedes tener hasta un cáncer. Es lo mismo en las enfermedades emocionales, mentales, ¿no? Si no vas, por eso es también hay que tener prevención en la salud mental también, ¿no? Te van agravando. De una neurosis ya pasas a una psicosis, ¿no?, que es ya más grave. Y si no lo atiendes también o no te tratas a tiempo también, eso se va agravando también. Porque cuando ya entras a un esquizofrénico, por ejemplo, con medicación ya se lo va tratando y se lo va de nuevo haciendo una reinserción para que vuelva a la vida social, ¿no? Pero ya teniendo una medicación y un control. Cesando los delirios, las alucinaciones, ya él puede hacer una vida normal, pero tomando su medicación. ¿Sí? ¿El estrés puede afectar mucho a una persona que tiene esquizofrenia? Sí, lo afecta muchísimo. Le puede hacer los brotes psicóticos, ¿no? Porque ellos no pueden canalizar esas emociones. ¿Sí, José Miguel? ¿Claro? Sí. Tengo una pregunta, licenciada. Gracias, José Miguel. ¿Sí? ¿Las personas que se consideran animales pueden ser consideradas personas esquizofrénicas? Terian. No, ese es otro trastorno de personalidad. La esquizofrenia es, claro, tiene sentimientos sentimientos divididos, tiene alucinaciones,
no se creen, sino que ellos ven delirios, oyen voces así. No es que se crean animales. Ese es otro trastorno de personalidad. Ah, ya. Gracias por esa corrección. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? La esquizofrenia es un trastorno que afecta la percepción, el pensamiento y el comportamiento. Se escucha voces que otros no oyen. Creen que sus pensamientos son controlados por un ente superior. También tienen delirios de que alguien los está persiguiendo, ¿no? Y creen verdaderamente, se encierran y si vos los viste te asusta, mira, ahí está, me está persiguiendo, o sea, todos esos comportamientos tienen. Y a veces, por el afán de cuidarse, de huir, se pueden hacer daño. Por eso es que hay que internarlos, ¿no? Hay que hospitalizarlos y darles medicamentos en la esquizofrenia. Ahora tenemos la paranoia. Se desarrolla de un sistema delirante referido a los vínculos con los demás. Tienen ideas delirantes también en este tema, viene la persecución y también que se creen grandes, ¿no? Más que los demás. Esa es la paranoia. Tienen desconfianza excesiva también. Y también tienen delirios de persecución, que alguien les está persiguiendo. También creen que están siendo espiados. Y también que la gente conspira contra ellos, ¿no? ¿Les ha tocado alguna vez algún vecino? Yo tenía una vecina hace años que era de edad, era paranoica porque decía, el vecino de allá me quiere matar a mis animales, decía. Me odia. Mira cómo está diciendo cómo los va a matar, así me decía. Y yo le decía, vecina, no le está diciendo nada, la está saludando, le decía. Era una vecina paranoica. ¿Ustedes tuvieron una persona así bien desconfiada? Mi ex. O también se paran mirando a todo, pero un comportamiento repetitivo, digamos, que paran con desconfianza, con nerviosismo. ¿Sí? Leo. Yo tenía una compañera que era mi mejor amiga y cada vez que un chico o otra persona la tocaba, gritaba. Ya. Pero no entiendo cómo, de que ella pensaba que la estaban persiguiendo o cómo. O sea, si venías, o sea, si de imprevisto la tocaba, o sea, sin que ella se dé cuenta, gritaba de la nada. Ah, ya. Puede ser simple percepción, ¿no? De algo o algo le ha pasado o le ha asustado. No pasa nada. La paranoia es distinto, ¿no? Son ideas delirantes que tiene, que todos piensan que conspiran contra ellos. Y persecución, esa es la paranoia. Tenemos el perfil del paranoico, ¿no? Tiene una personalidad muy especial caracterizada por extrema susceptibilidad, tartamudez, desconfianza y rigidez. ¿Entendieron? Pero, ¿Sí? sí. Sí. ¿Sí? Leo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ah, no, es que también aparte de eso, hablaba sola y toditos mis compañeros decían que estaba loca, o sea, como rara, ¿entiendes? Ah, ya. Ah, puede ser que haya tenido un episodio de paranoia, ¿no? Es que hay que hablar, hay que ver distintos síntomas ahí, ¿no? Es como les digo, en el DSM, uno no puede dar un diagnóstico así, tiene que saber toda la historia y haber varios. ¿Sí, David? Licenciada, buenas noches. Entonces, la paranoia no es una enfermedad, sino que es un estado de la persona que ha pasado por una crisis o algo parecido. No, ya es una enfermedad la paranoica, porque ya es extremo y necesita medicación, digamos.
no puede estar convivido en lo social porque, como dice el compañero, ya cualquier cosa le irrita, grita y habla sola, ya necesita medicación, porque incluso al asustarse o al gritar puede causar problemas, ¿no? Entonces, problema a la persona que le está tocando o a la persona que le está gritando, digamos, ¿no? Ya necesitan ayuda y necesitan medicación. ¿Sí? Puedo aportar algo. A mí me pasó algo parecido. ¿Sí? Yo tenía 14 años allá por el Mundial de Brasil 2014. Estábamos mirando el partido. Ya pues eran las 11 de la noche y después pasó el tiempo y mi padre fue a pescar, llegó, comimos pescado. Al día siguiente me levanté yo y comí, digamos, pescado. Y desde ahí empecé como que al llegar la tarde, a las 6 de la tarde, me daba miedo la oscuridad. O sea, algo cambió en mí. En la mañana iba tranquilo al colegio, jugaba, hacía todo normal. Y cuando eran las 6 7 8 9 10 de la noche, me daba miedo salir afuera. Sentía que alguien me estaba mirando, me estaba observando. Y una vez me tocó ir al colegio, ya como subí a secundaria. Bueno, ya estaba en secundaria, sino que cambiaron turno. Y bueno, yo salía del colegio a las 6 o 7 de la noche. Resulta que a veces pasaba matemáticas hasta las 6 de la tarde y a veces, o sea, sí yo atendía, digamos, ¿no? Ya cuando el profesor explicaba ejercicio y todo, y mi mente se desconectaba, digamos, quedaba así en el vacío. Y, y yo, digamos, bueno, no sabía cómo explicar también, ¿no? Eso. Y llegaba a mi casa, no sé cómo, pero llegaba a mi casa yo. Y en la mañana todo bien cuando salía del colegio, diré de mi casa al colegio. Y a partir de las 6 7 o sea, se desconectaba mi mente en total. Yo llegaba a mi casa y me dormía y no salía a ningún lado. Y tuve así hasta, más o menos cumplí 15 años, 16 y ya pues creo que mi mamá me llevó a una iglesia y ahí más o menos, digamos, un poco ya mejoré. Ya en la actualidad, digamos, bueno, yo recuerdo eso y bueno, me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué, o sea, me pasó eso si yo no viví ni un trauma de niño, nada de esa cosa y de repente fue, ¿no? Ya puede ser también que si dices que comiste el pescado y después esa misma noche te hizo, puede ser que ese pescado haya estado contaminado o tenga alguna sustancia que no sabe asimilar tu organismo, digamos, ¿no? Puede ser eso, atribuirlo a eso, o puede ser también que algo te pasó y lo olvidaste, digamos, ¿no? Una emoción, un sentimiento, algo y lo olvidaste y ya a lo largo ya tuviste esas alucinaciones o esos desvíos de la memoria, ¿no? Sí, Hay que vi analizar. alucinaciones también. Y se acuerda que ayer le conté que tenía déjà vu primero, ya después dejé Sí, esa cosa, dejemos, ¿no? Dejé esa cosa a un ya. lado. Y después ya empezó con esas alucinaciones, que si mi mente se desconectaba de mi cuerpo, a veces yo me preguntaba, o sea, ¿quién soy? Y yo para parecer normal, frente a mi papá, frente a mi mamá, yo actuaba normal, pero al ojo de ellos yo estaba actuando anormal, digamos. Ah, hay que analizarte a ver qué es lo que pasó ahí. Bueno, Leo, sí. Gracias por tu aporte, David. Leo, Ronaldo, Yo lo hice. ya. Buenas noches. Le cuento que cuando era niño por los quinto de primaria o cuarto de primaria, me contaron muchos casos de como mi madre me solía contar o veía en las noticias que muchos secuestraban a los niños y se lo traficaban los órganos y todas esas cosas y me dijo que como yo era un niño, bueno, todo me la creía y bueno, pensaba que cuando salía a la calle alguien me estaba esperando para agarrarme, no sé, cuando salía a la calle o cuando iba a la iglesia, ¿no? Y era muy paranoico, mirando a todos lados para preverme o si no, corriendo rápido para mi casa y así. Gracias, Ronaldo. Sí, es que a veces las mamás, por el temor de que les pase algo, porque como dicen los niños, a veces se dejan llevar por los adultos
son más confiados, entonces las madres se ponen creativas y empiezan a decirle, ¿no? Las creencias que hay en la sociedad, ¿no? Que es que no te acerques a un adulto, que alguien te puede llevar y te hace eso, que te secuestran, te sacan los órganos. Sí, esos son miedos que ayudan a sobrevivir, ¿no? A los muchachos y para que no se acerquen también a los adultos. Estuve así Gracias, por 2 Ronaldo. años, creo. No entendí, Ronaldo, ¿qué dijo? Estuve así lamentablemente por 2 años. Es que es verdad, pero también si no sucedía eso, por ahí te pasaba, ¿no? Uno siempre tiene esa desconfianza y y hasta ahora nomás tenemos que ser un poco paranoicos y ver, porque hay muchas cosas que están sucediendo últimamente. Sí, Nicolás, buenas noches. Gracias, Ronaldo. ¿Cómo está, Lisen? Bueno, normalmente, o sea, mi punto de vista, ¿no es cierto? Porque sé que Claro. todas estas cosas puede pasar, yo creo que tal vez de algo que haya acontecido tal vez en nuestra temprana edad, porque no tenemos ahí pues el conocimiento, digamos, o la inteligencia de saber de que tal vez esas son cosas malas que la gente nos hace o nos dice, porque también están las declaraciones externas, ¿no? La envidia o la malicia de la gente, y nosotros pues somos niños que vamos a saber. Entonces yo creo que con el tiempo uno crece y de ahí viene todo eso, digamos, como que tengo el presentimiento que hay alguien detrás mío, que alguien me está siguiendo, porque ha pasado tal vez algo más antes y que se debe, digamos, que se debe investigar. No sé qué dice usted, Lisen. Sí, es cierto, Nicolás, es que también las creencias, ¿no? De nuestra familia, es lo que vimos anteriormente, todo eso influye en nuestra personalidad, en nuestros aprendizajes, en nuestra seguridad también, que la sociedad misma les hace que los padres le digan cuiden a sus niños, ¿no? Porque ya ha debido pasar esas situaciones, ya sea o una pérdida, o un niño se desapareció y no supieron, entonces infunde el miedo en los padres y entonces les enseñan a los hijos, ¿no? Para que no les pase, ¿no? Para que no desaparezcan también ellos. Todo es las creencias sociales y las creencias también que hay en nuestras familias, ¿no? Cómo nos cuidan nuestros padres. Todo eso influye. Y también nos ayuda a canalizar también, es bueno tener un poco de paranoia, es bueno, pero cuando ya pasa de lo excesivo, ya no es normal, ¿no? Ya hay que buscar ayuda. Estas psicopatías son con ayuda, son enfermedades graves. Las psicopatías son enfermedades graves, como la esquizofrenia, la paranoia, pero en los extremos, ¿no? Es un trastorno, la psicopatía de la personalidad. También se caracteriza porque el psicópata no tiene empatía, no le importa lo que ocurra a las otras personas, ¿no? No se preocupa por los sentimientos de los otros. Bueno, vamos a ver la sección de preguntas. Estén atentos, muchachos. Vamos a ver si aprendieron los conceptos, ¿ya? Tenemos la primera. Les expliqué que era el DCM, ¿no? Según el texto. ¿Qué es el DCM? Una guía Inciso B, elaborada por la la B, APA para solicitar el diagnóstico de La B. trastornos mentales. el B. Correcto, es la B. ¿Están de acuerdo? Sí, la B. Continuemos. ¿Cómo define el texto el término de psicopatía? La A, la B, La A, la A. la A. Correcto. El Alison. La A. Son conductas que salen de las normas morales e interfieren a la convivencia social. Está correcto. ¿Cuál es la característica principal de la neurosis?
La C. Javier, La C. la inestabilidad nerviosa emocional vinculada a la angustia. Correcto. Es la C. La C es listen. Sí, la C. Correcto. ¿Qué diferencia hay entre la neurosis fóbica de otras neurosis fóbicas? La C. La, La C. La C. La C. ¿Está bien? ¿Correcto? Consiste en temores irracionales ligados a objetos o situaciones concretas. Fóbica. Los ritos repetitivos como cerrar la puerta, vaciar varias veces o al afán de orden extremo son propios de la neurosis. Obsesiva. obsesiva. Correcto, la obsesiva. La neurosis obsesiva. ¿Qué ocurre en la neurosis histérica? Trastorno de conversión. La histérica. La C. Sí, la C, la C. La C. La histérica, la Es neurosis la D, creo que es histérica. pérdida de visión. Bueno, visión, algo así. ¿La La B B. o la C? B. La B. La B. Es la B. Es la B. Es correcta, es la B. Se presentan síntomas corporales en la histérica, como pérdida de visión o movilidad sin explicación biológica. Es la C, neurosis histérica. Comparada con la neurosis, ¿qué caracteriza a la psicosis? La C, listen. La C listen. La C, la C. Sí, correcto. La neurosis no se pierde el contacto con la realidad. Con la psicosis sí. Producen un mayor deterioro de la personalidad y la pérdida del contacto con la realidad. Correcto, muy bien. ¿Qué es la psicosis maníaco-depresiva? Se distingue por La A. ¿Cuál A, es? listen. La A, La A. intervalos de Maníaco. normalidad separado por estados de manía extrema y depresión acentuada. Correcto. Ahí mismo lo dice, ¿no? Maníaco-depresiva. ¿Qué significa etimológicamente la palabra esquizofrenia? La B. La B. La B. Correcto, mente dividida. ¿Cuál es el rasgo distintivo de la paranoia? La A. La A. La Desarrollándose. Correcto, la A. Muy bien, excelente. Continuemos. Con las psicopatías, que son trastornos de carácter y tipología. Las psicopatías son un trastorno de personalidad que se caracterizan por una falta de armonía entre los elementos de la personalidad y buscan satisfacción inmediata. Son trastornos de carácter y del temperamento. ¿Qué son las psicopatías? Son trastornos del carácter y del temperamento. Es un trastorno que se caracteriza por falta de empatía y remordimiento. Su comportamiento es manipulador y engañoso. Es impulsivo y agresivo. Necesidad de control y de poder.
Tienen superficialidad en sus relaciones. Esas son las características. También tienen inquietud y contradicciones, falta de reflexión madura, tendencias a la insatisfacción inmediata. Tendencia a la satisfacción inmediata, viven el presente, defienden sus sentimientos de superioridad y libertad. Esas son los psicopatías, los psicópatas. Estamos hablando ahora de rasgos más graves. La relación con la sociedad. Demuestran por qué no tienen que someterse a las normas. El resultado es la desadaptación ante el medio social. Son muy inteligentes y se percatan por su inteligencia, se destacan por la inteligencia en el manejo de las situaciones de la vida. Sin embargo, tienen tendencia a realizar actos desfavorables a la convivencia social. Manipulan los afectos y a las relaciones con los demás a su conveniencia. Así son los psicópatas, son inteligentes. No tienen ausencia de culpa, sin observarse sentimientos de culpa por la expresión de sus conductas. Sus conductas son comúnmente impulsivas y destructoras del relacionamiento. Estas son las psicopatías. Tenemos definido según su forma de actuar de la sociedad, la clasificación de los psicópatas. Tenemos los psicópatas hipertímicos. Se caracterizan por excesiva euforia, son emprendedores y quieren ser útiles, entrometidos, caprichosos y frívolos. Enseguida provocan conflictos y confusión. Sus consecuencias. En lo legal pronto se ven envueltos en reclamos, pleitos policiales. En lo sentimental, las historias empiezan con un entusiasmo y terminan con problemas, trampas y mentiras. Ese es el psicópata intertímico. También tiene un exceso de energía y necesidad de atención y admiración. Su comportamiento es impulsivo y agresivo. Tampoco tiene empatía y no tiene remordimiento también. Es manipulador y engaña para lograr sus objetivos. Esto puede ser, a ver, como un ejemplo, como un jefe carismático, pero al final explota a sus trabajadores. Ese puede ser un psicópata interdémico. También los políticos que utilizan su carisma, ¿no? Les dicen, les ponen promesas y todo, y cuando ya llegan al poder se olvidan de las promesas y del pueblo, ¿no? Cuando ya tienen los votos se olvidaron de lo que... También hay empresarios exitosos, ¿no? Que se ven que son exitosos y llaman a la gente para que inviertan en determinados proyectos y al final eso es una estafa, ¿no? Un engaño, desaparecen con la plata y la pobre gente queda ahí sin sus ahorros y sin sus sueños de haber tenido algo, ¿no? Esos son algunos ejemplos. ¿Se les ocurre algunos a ustedes? Para el psicópata interdémico. Y no le pesa, no siente culpa. No le duele el haber hecho esas conductas, ¿no? ¿Nadie? ¿El psicópata interdémico? También tenemos los psicópatas fanáticos. Estos también pueden ser, son activos socialmente, son comunicativos y expansivos. Sus rasgos principales son muy manipuladores. Tenemos entre los psicópatas fanáticos ámbitos y tipos. Abundan en el campo de la política también y de la religión. Es difícil distinguirlo con un fanatismo o idealismo normal.
Otros son más tranquilos, pero viven pegados a ciertos credos o principios raros. También son individuos con trastornos de la personalidad, con obsesión extrema por una causa o ideología. Tienen falta de empatía y remordimiento. Tienen un comportamiento manipulador y engañoso. Y también son muy agresivos a las personas que no tienen sus creencias. Aquí, ¿tienen algún ejemplo? ¿Se acuerdan de los líderes, los fanáticos que vimos? Leo, buenas noches. Tu aporte, los fanáticos. O Alejandra. ¿Levantaron la manito? Buenas Parece que... noches, Lisen. ¿Cómo está, Alejandra? Buenas noches. Asombrada. Pero es una similitud de las exparejas como los hombres o como las mujeres que son obsesivas con tal de buscarlo. Los fanáticos son así como que los líderes religiosos, ¿no? Hay algunos líderes religiosos que son bien fanáticos a la religión, que no permiten, digamos, que vayan a otras iglesias o que se comuniquen con otras personas que no son de su mismo ámbito religioso, o personas que así como en el fútbol también, ¿no? Hay fanatismo, por ejemplo, de Oriente Blooming, que cada vez que se encuentran pelean, ¿no ves? También ese fanatismo. También hay en los fanáticos religiosos como en los terroristas, ¿no? Que hacen explotar a la gente por su ideología. También tenemos eso. También tenemos los fanáticos deportivos que les decía, que pueden volverse violentos, agresivos, hacia los rivales o hacia los fanáticos mismos, ¿no? Eso tenemos o los activistas extremos también. Gente que son activistas y extremos, y si uno no está de acuerdo a su ideología, también lo agreden, ¿no? ¿Entendieron, fanáticos? Yo tenía un fanatismo así muy impulsivo. Sí, pero Era- Ya, Isabela, sí. Perdón. No sé, Isabela. Era como que me enojaba y todo eso, y en una ocasión casi me peleo con una chica. Es sobre eso, ese grupo BTS, y yo era, o sea, muy fanática, tenía mi cuarto lleno de eso, y trabajaba o hacía algunos recados solo para ganar dinero y comprarme cosas. Y en una ocasión, en mi curso, cuando estaba de secundaria, había una chica que al principio no me caía y todo eso. Y me habló, ay, de que son tus chinos de mierda y todo eso. Y me enojé tanto que fui y le agarré el cabello y se lo jalé y me llevaron a la dirección. Y luego mi papá, pues, me empezó a quitar varias cosas y era como, no, papá, por favor. Y bueno, sigo siendo fanática de ello y ya como que se me pasó un poquito. Así que ya después la otra chica no me volvió a molestar. Ya, Nayeli, gracias por tu aporte. Pero ese es como un idealismo normal que vos tienes hacia los chinitos, digamos, ¿no? Pero estos son psicópatas fanáticos.
Ellos son extremistas. Estos son psicópatas fanáticos, son extremistas ellos. Ellos, si no, te más, hasta te pueden quitar la vida, ¿no? Son extremistas, te golpean también hasta quitarte la vida también cuando son agresivos. Sí, Isabelita, buenas noches. Dicen buenas noches, estoy que quiero hace rato ya soltar algo que está muy ahorita en tendencia, el tema de las noticias, de este caso del pastor. Se puede considerar a medida que vamos avanzando porque hay ciertas características que mencionaron en la entrevista y como que se muestran, ¿no? Con lo que está mencionando en las características del fanatismo. Sí, Fanatismo y no tienen empatía y bueno, se ve en el caso del que no tuvo empatía con una adolescente, ¿no? sí, y que también no tienen remordimiento y que usan a las personas por su carisma, todo, sí. Eso es como que dice aquí, ¿no? Abundan en lo religioso y en la política también, ¿no? Sí, es buen ejemplo ese. ¿Algún otro aporte también? Disculpe, Listen, ¿podría ser del líder religioso Charles Manson, en donde sus fanáticos cometían asesinatos por él? Sí, Oh, sí. ya. Esos son fanáticos psicópatas, porque ellos justifican su violencia por los objetivos que quieran lograr, ¿no? Defienden hasta con su vida sus objetivos, sus formas de pensar. Esos son fanáticos psicópatas. Profe, también esos fanáticos psicópatas son terroristas, ¿no? Porque Sí, hablando de las Torres Gemelas, por ejemplo, bueno, ellos se suicidaron, digamos, ¿no? 2 aviones y eran terroristas. En el nombre sí, de Alá, digamos, asesinaban. sí, es correcto eso. Por su ideología hicieron eso. Esos son psicópatas fanáticos. No tienen remordimiento, no les vale la vida de las personas. Incluso la de ellos, ¿no? Porque hacen también suicidio. ¿Algún otro tema más? ¿Algún aporte más? Para que miremos a otro psicópata. Yo dicen, ¿Sí? ¿Eduardo? Ronaldo, Ronaldo, perdón. no sé si vio en las noticias, creo que era del año pasado, el caso del chico que creo que era una obsesión por la chica de la normal, ¿no? ¿Se acuerdan? No, no. Y sucedió que el chico creo que estaba obsesionado con la chica o creo que era su ex y lo dejó al chico y creo que por no estar con él, el chico tuvo, supongo, tanta obsesión con ella que llegó hasta matarla. ¿En qué categoría de psicópata entraría eso, dicen? O sea, lo mató enfrente de todos sus compañeros de la normal, a la pobre chica. Ay, creo que sí, ya me estoy acordando. Ahorita vamos a ver en qué psicopatía lo encasillamos, a ver. ¿Sí, Eduardo? Lice, yo tengo buenas noches, primero que nada, yo tengo una Bueno, pregunta. No sé si ha visto en redes sociales que está circulando de gente que se cree perro, un gato, o sea, gente que se cree animales. ¿Qué tipo de Los psicópata es? Therians. O sea, Esos son eso. filias. O sea, ¿qué tipo de... Pero yo quiero saber, pendejo. ya no tengo ese conocimiento, recién voy a buscar. No, no sabía que había eso. ¿En qué redes está saliendo? ¿O cómo es la historia? Más que todo yo lo veo en TikTok, en Instagram, que me sale eso, dice. Ya, a ver, lo voy a ver. Es gente que se crea en animales. Sí, eso. Pero también debe ser así con un fanatismo, digamos, ¿no? Como de moda, digamos, ¿no? Porque Nosotros de especie, dicen. ¿cómo?
¿No son transespecie? No sé, la verdad que ahorita me agarraron en curva, no tengo conocimiento para hablar, a ver si ustedes saben algo y me pueden informar para que yo busque información y el día de mañana les informe. Dicen, esas ¿Ok? personas se identifican como animal y actúan como animal. Ah, Sí. ya. Todavía ¿Y tienen sus, en qué por así países son decirlo, esos? en Argentina. Argentina. Eso es Argentina, ignorante, Uruguay lo prohibió. Sí se en donde se puede ver. Licenciado, literalmente todas las cosas raras dan origen en Argentina. O sea, imagínense que usted algún día vaya a la Plaza 24 y se pide una persona vestida de zorro y la ladre y la muerda. No, pero ¿sabes qué? Patea, ¿Sabes dice, qué? En patea, La ¿no? Paz hubo casos así donde chicas salían con su cola de zorro y todo eso Están y con saliendo su del tema, oreja. jóvenes. Y Oye, fue ya Ya fuera del tema. avancemos con el tema. Yo suelto a mi perro y que le Sigamos, muerda, dice. dice. Va, Ok, consideren continuemos con el tema. Ya mañana, a ver, voy a ver las luces y vamos a ver cómo podemos solucionar o qué nombre ponerle. Voy a averiguarlo, ¿ya? Tengo eso como tarea. Continuemos entonces ya hicimos los psicópatas fanáticos, ¿no? Gracias, Eduardo, vamos a buscar. Tenemos los psicópatas necesitados. Los psicópatas necesitados de estimación. ¿Quiénes son ellos? Aparentan más de lo que son. Son vanidosos, alienados, inauténticos y quieren ser excéntricos. Llaman mucho la atención, se autoalaban y fantasean. Inventan historias para ponerse en primer plano. Aquí están los mitómanos y los fantasiosos. Y también los voyeristas. Estos individuos buscan constantemente la admiración y la aprobación de otros. Pueden hacer cosas extremas para obtenerlas. En esto tenemos los narcisistas, ¿no? Los narcisistas son que necesitan ser el centro de atención y de admiración. Entrarían ahí los psicópatas narcisistas. También tenemos líderes tóxicos también, que utilizan su posición para obtener elogios y sumisión de sus trabajadores. También tenemos, adivinen quiénes, a ver, los influencers, que buscan likes y seguidores, lo cual quieren a toda costa, ¿no? Hasta arriesgan su propia vida por tener historia o por tener likes. Ahí tenemos también a los influencers. También tenemos a personas que se victimizan, esas personas que cuentan historias imaginativas, como dice un mitómano, para que los crean como héroes, como personas que han sobrevivido o que han sufrido mucho y buscar la empatía de las otras personas, buscar atención a través de esas historias trágicas que cuentan, ¿no? También estamos los que mienten, también los fantasiosos, también tenemos a los voyeristas. Ahora tenemos también a los psicópatas explosivos. Son altamente irritables. Tienen su irritabilidad a flor de piel, estallan por motivos mínimos. Su peligrosidad, tienen reacciones muy primitivas, pueden haber actos muy violentos. Por eso son peligrosos los psicópatas explosivos. No sé si les ha pasado que a mí en una ocasión, era un señor de edad, iba por la carretera y como son de edad, les cuesta manejar rápido, digamos, ya han perdido, ya tienen disminución del oído, de la vista, y les cuesta manejar y van haciendo una cola. En eso un taxista vino y le piteaba, creo que 2 cuadras le piteaba al señor para que se mueva, pero él no le daba, si podía hacerle lance, irse por un lado y seguir, ¿no? Que la mayoría lo hacía, pero no
Él creo que era un psicópata explosivo porque le hizo 2 cuadras le piteaba al Señor y el Señor pues no avanzaba, seguía en su mismo ritmo. Pero le hizo en lance, pero ¿para qué? Para cruzarse. Y después le tiró una golpiza al Señor. Y yo dije, ese era un psicópata explosivo, ¿no? Siempre mi credo. Con mucha agresividad fue y se lanzó al Señor. Ahí, y el Señor era de edad, no era más débil. Y no, pues todo el mundo paró y lo agarraron, porque si no, pobre Señor lo dejó todo golpeado ahí, con mucha agresividad, muy peligroso. ¿A alguien le ha pasado eso de psicópatas explosivos que al mínimo, algo que les desagrada, explotan con mucha agresividad? Ya A mí serían me los pasó micreros. varias veces de que el micrero me quería cobrar 3 pesos. ¿Y qué hizo? Es que si ellos ya saben cuál es el precio, ya les mostré mi carnet de estudiante y me quieren seguir cobrando de más, siendo que la tarifa está establecida. O sea, no, pues uno reacciona mal. O bien le discutía o bien me sentaba, pero no me bajaba. Entonces, pero no llegó a golpearlo, ¿no? Hasta medio, o sea, se contuvo. Estos psicópatas Casi, pero no. se contienen. Sí, sí. Creo que pasó un caso, ¿no? Que un señor le pegó, creo, no me acuerdo muy bien las noticias, por el micro. No, discutió tanto con el señor que le dio un ataque al corazón, creo que así fue. Y se murió. Sí, ese pudo haber sido también el señor, tuvo un arranque de ira y tenía enfermedad del corazón y bueno, pues le dio un infarto, ¿no? De tanta rabia e ira. Nicolás, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, iba a aumentar, digamos, un poquito. Normalmente aquí, digamos, es falta de educación de la gente, o sea, más que todo de algunos. No puedo involucrar a todos porque no todos los micreros son así, pero es nomás a controlar, sino ponerse al nivel de ellos, porque a veces eso quieren igual. Yo soy así, un psicópata explosivo, a ver el otro qué hace y listo, nos vamos los dos presos porque él también hizo lo mismo que yo. No, entonces nomás a controlarse y tener buen argumento, porque con eso también se los calla en el margen del respeto. Sí, correcto, Nicolás, gracias por tu aporte. Lice, mayormente ese de psicópatas explosivos mayormente lo tiene la gente, ¿no? Solo que va acumulando y ya una gente te hace enojar y explota eso. ¿Eso mayormente lo tiene la gente o no? ¿O puede aclararme esa pregunta? Ya. No, generalmente son la gente que no sabe dominar sus emociones, ¿no? Que ellos están acostumbrados a hacer lo que ellos necesitan, digamos. Sus emociones se desbordan y empiezan y no pueden controlarlo, esa agresividad que tienen. Así son los psicópatas explosivos. No tienen control de sus emociones y estallan en ira o violencia de manera repentina, o sea, repentinamente que pasa. Pierden el control fácilmente, o sea, al mínimo, digamos, le está preguntando algo y le dice no o algo, o le mira mal, ya nomás le da con la violencia. ¿Sí, Eduardo? Tiene la manito levantada. Dice, yo tuve un caso similar, dice, cuando yo era un poco más pequeño, más chico, yo tenía compañeros en el colegio que me molestaban harto porque yo era el más pequeño. ¿Ya? Y una vez, uno que se llamaba Francisco, uno que era repitente de 2 años, me molestó, vino y me agarró del cuello. Yo era bien nervioso, y agarré el lapicero, no sé si recordará el lapicero Monami, eso de punta delgada, ¿Ya? punta finita. Eso agarré y le clavé en la cabeza. Ya después de un tiempo, él volvió con vendas en la cabeza porque lo que le clavé fue siempre duro. Y eso también tiene que ver con el tema que estamos hablando. O eso no, imposible. Sí, tiene que ver porque entraría como el bullying que uno hace al compañero, ¿no? Más débil. O también por
causa, tal vez él le molestaba mucho y ya Era cuando reaccionó, era digamos, pequeño. ¿no? No escuché, Sí, más que Eduardo. todo porque, sí, más que todo era porque yo era el más chiquito del curso, pero ahora no. Claro, ya se cansó de recibir y ya se defendió, ¿no? Pero ese Sí, sí. entraría como un ejemplo de bullying, ¿no? Cuando le intimidan a otro, cuando te intimidan en el colegio, digamos, ¿no? Eso ocurre también en los entornos escolares o en los entornos laborales también, cuando te hacen bullying. Y cuando uno también se defiende y se cansa de recibir agresiones también. También el tema de la violencia doméstica también entraría. Cuando tienen su esposo, ¿no? Que si le sirvieron mal la comida o está fría, explotan y tiran y empiezan ya a golpes, ¿no? Ahí también entran los psicópatas explosivos. ¿Algún otro ejemplo o alguna historia que tengan? Listen, en cuestión psicópatas Alejandra. explosivos, en cuestión los psicópatas explosivos son los que no dominan el enojo, o sea, pierden el control y Sí. solo van a actos impulsivos, Sí. a la violencia. Sí, esos son los psicópatas explosivos. Que son Ok. impulsivos, pierden la noción de sus emociones y estallan en ira y en violencia, repentinamente. Esos son los psicópatas explosivos. ¿Ok? Buenas Ok. noches. Gracias. Gracias, Buenas Alejandra. noches, Luisen. Buenas noches. Yo tengo una historia que a mí me pasó. Yo tenía un acosador y literalmente él me acosaba, pero así de manera muy fea. Una vez yo estaba trabajando y él agarró, y yo estaba como que ya casi iba a salir del trabajo. Y él se apareció de la nada y justamente yo estaba acomodando. Se apareció de la nada donde estaba trabajando y me regaló una caja de chocolates y flores. Y yo no ¿Ya? supe cómo reaccionar porque antes él me acosaba por mensajes también. Y la cosa es que agarra y yo la miro a la chica con la que estaba trabajando con cara de miedo y ella se dio cuenta de mi cara, digamos. Y agarró y ella fue la que recibió las cosas. ¿Ya? Y bueno, la cosa es que ese fue y todo, y como que mi jefe agarró y me dijo, está bien, que no sé qué, y yo le dije que sí. Y ya después, creo que fue al día siguiente, unos 2 días después, yo salí justamente igual para festejar el 14 con mi amiga. Y salí y nos fuimos a salir. Y ya cuando lo veo a él cerca de donde yo estaba, y le dije, mira, no, vámonos de aquí, te digo. Nos fuimos y todo. Y ya después en la noche me llamaba ese chico y o sea, me empezó a insultar, pero así de manera horrible. Y me acuerdo que yo lo bloqueaba y conseguía, o sea, tenía muchos números y por hartísimos números me hablaba por varias redes sociales y todo eso. Y creo que ahora me doy cuenta que fue un psicópata explosivo. No porque no te agredió o te agredió. No, pero, o sea, sí insultaba de manera muy fea, digamos. Ah, sí, sí, porque también hay agresividad verbal. Sí, tienes razón, un psicópata explosivo también. Dicen, yo tuve algo similar con lo de mi compañera sobre Kelly, lo que mencionó. Yo igual tuve un acosador, que bueno, fue un acosador de mi colegio durante, bueno, en sí, me acosó durante 3 años y pues no era un chico normal, o sea, ¿no? Él tenía un problema mental, no me acuerdo qué problema mental tenía, pero lo que me dijeron que el chico tenía una mentalidad de 9 años. La cosa es que ese chico me acosaba todo, y cada clase, cada hora me miraba, en la cual yo me sentía incómoda, pero a la vez le entendía porque era un chico especial, no le podía decir nada. Y yo durante ese tiempo, pues yo le empecé a decir a mis profesores, pero mis profesores me le defendieron a él en vez de a mí. Y yo le dije que no me molestara al niño, al chico. Y ya
el chico a los años, durante estos 3 años, empezó a acosar a mis hermanos, a mi hermana pequeña de que estaba en kinder durante ese entonces, la Ya. acosaba, decía, oye, tu hermana me insulta, me pega, a veces sueño con tu hermana y que me está besando, que me está pegando, que con su pareja, con su novio, con el chico con el que me para, me, me atropella, le decían un montón de cosas en sí, Lisa. Y eso eran sus sueños. Ahora, ahora yo tengo 2 hermanas. Bueno, tengo 2 hermanas y un hermano. Esa era con la chiquilla menor. Ahora le decía a mi otra hermana que estaba, durante ese tiempo estaba en tercero de primaria, le decía, iba al recreo, le decía, oye, tu hermana me está molestando. Yo soñé con tu hermana anoche. Vio que me estaba pegando, me insultaba, o que yo me metía a la cama con él, y hacía un montón de cosas, decía conmigo, decía hueva de mí, me discriminaba y decía falsos rumores de mí, y como era un niño especial, no le podían decir nada. E incluso yo durante un año, ya mis últimos 2 años de colegio, yo ya estaba con un chico, con una pareja, y el chico psicópata, ese chico, se dio cuenta que yo estaba con esa persona. Y el chico lo empezó a acosar a mi pareja, que le buscaba en su curso, le decía, te voy a pegar, te voy a insultar. Le decía un montón de cosas, le acosaba, le insultaba. E incluso llegó a un punto en el cual como su mamá del chico era muy amiga de la directora, el chico le dijo hasta la directora, ese chico me está pegando, sueño con él y me pega, o si no me insulta. Y así el punto en el cual a mi pareja casi lo hacen expulsar, y a mí pues lo único que me quedaba era aguantar de las huevadas que decía, porque incluso hacía gestos sexuales frente a otros chicos más, y yo le hacía así a Nelsie, o así me decía a mí, y incluso le decía a mi hermano, a mis hermanas, y a mi mamá todavía le decía, voy a matar a tu hija, así le decía a mi mamá. Cada vez que veía a mi mamá, voy a matar a tu hija, porque mucho me insulta, mucho me pega, y a tu hermana pequeñita también la voy a matar, y a tu hermana chiquita igual la voy a matar. Así decía un montón de cosas al chico. Yo al punto en la cual yo ya estaba desesperada de él, o sea, ya me enojaba, acosaba a mis hermanos, acosaba a mi mamá, decía falsos rumores sobre mi pareja hacia la directora, y yo fui a hablar con su mamá del chico, y lo que hizo su mamá fue tan irracional que dijo, tienes que entender a mi hijo porque mi hijo es especial. Tú misma viste que tu curso le insultaba a mi hijo. Tú tienes que pagar las consecuencias. Y así tienes que comprender, entender. Y así, pues me cerró la puerta en la cara, Lisa. ¿Para qué decir? Y ya último año dejó de venir al colegio. Yo me alegré porque dejó de acosarme, dejó de ir a mi silla. Decía, dejó de ir a mi silla, dejó de insultarme, dejó de botarme las cosas. O bueno, en sí, como ya no venía, yo me alegré porque mientras él estaba mejor, lejos de mí, mejor para mí. No, ese es un psicópata explosivo, así me voy a explicar, Lisa. Sí, pues entra en lo explosivo porque al mínimo algo que vos hacías, él reaccionaba, ¿no? Pero también está entre los psicópatas de necesidad o de estimación, ¿no? Al ver que no tenía sentimientos hacia él tenía esos sentimientos de ira, de rabia, ¿no? Estos individuos buscan constantemente que la atención y la admiración por parte tuya, ¿no? Y como no se lo daba, se enojaba y actuaba de esa manera. Estaría entre los dos psicópatas. Yo durante un tiempo, Lisa, yo le defendía pues a ese chico, como era especial, él sufría bullying. Yo lo defendía a él de que no le pegaran, porque al punto de mis compañeros le querían pegar con regla y con cable, y yo lo defendía a ese chico. Ya después, eso fue en primero de secundaria, y en sexto de primaria, ya vino la cuarentena, ya en tercero de secundaria volvimos nueva presencial. El chico ya vino con ese insulto, que esa mentalidad de que yo sentía atracción por él, y que la única forma en la que él podía confirmar ese sentimiento
correspondiente era pues acosándome. Yo le dije que no, nada que ver. Y mis compañeros, por molestarme igual, le seguían la corriente y que sí, Nancy sí gusta de vos, mejor molestarla y molestarla a su mamá. Así fue el chiste más grande de mi curso, que fue duró 3 o 4 años, mire. Y todavía ese chico pues es casi mi vecino, a unas 3 cuadras de mí. Uy, ¿y cómo te va? ¿No te molesta de vecino? Gracias a Dios que no sabe mi casa, él no sabe mi casa. Yo solo conozco su casa, pero yo trato de alejarme de su casa, porque yo conozco a su mamá, conozco a su hermana, y lo conozco a él, yo sé dónde para y todo eso, y yo trato de esquivar ese sector. Más que todo, yo no cruzo su calle, así se puede decir que yo lo esquivo. No, y ese es bien, bien, porque son peligrosos. Si te han hecho la vida imposible y ya más en la calle, estás más vulnerable, ¿no? Sí, Gracias le por hice tu... porque estuvo, no sé cuántos años, no sé, estuvo muy a punto de alzarme la mano, solo que ya en ese colegio ya tenía cámaras, ya no podía hacer nada ya, porque él venía a mi silla y me quería pegar, me insultaba, me empujaba y casi me hace caer de las escaleras, Lisa. Ya, y No sé. ya pues, por las cámaras, como se puede decir que se alejó, se distanció. Uy, uy, qué grave, ¿no? Qué difícil situación. Pero bueno, ya estás mejor ya. Ya te libraste. Sí, José Sí, Carlos, Ah, no, gracias. no, no, pues Buenas noches. dicen, yo les voy a contar una de psicópata explosión, ¿no? Que era de mi compañero. Y esto empieza pues que yo lo conocía de primaria y él, a mí me contaba, ¿no? De cualquier cosa que le decían o cualquier cosa le insultaban de una vez, pegaba, ¿no? A cualquier persona. Y pasó secundaria igual y yo estaba conociendo una pelada y él me decía, o sea, él también paraba detrás de ella, pero yo hablaba con la pelada y me decía, que no lo conocía, que no estaba con él. Y luego le surgieron, o sea, vinieron los rumores hacia él de que yo estaba saliendo con ella y que estaba con ella. Y luego me habló, pues me buscó y me habló. Yo le dije, si vamos a hablar verbalmente, le dije. O sea, vamos a hablar, vamos a conversar, le dije. Y luego de la nada, no me tiró un puñete y me querían pegar, me tumbó. Y yo, como no quería hacer nada, como estaba en la directora, igual no dije nada. Y, y luego me contaban que también él pegaba a mujeres, digamos, de cualquier forma que le decían, que aunque no me hacían caso, y él lo buscaba por mensaje y por todo, o sea, le buscaba para que le invite a salir, y luego le reprochaba de esto, de todo, ¿no? Y igual le pegaba, escuchaba a todo lo que decían de él. Ah, sí. Gracias, José. Sí, es un psicópata explosivo ese, entonces. Un Listen, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Puedo contar algo? Ya. Tu último aporte y continuamos con el siguiente psicópata. Ya, este es el caso de mi compañera que cuando yo entré a ese colegio me hice su amiga y pues ella tenía a su novio y todos, o sea, todos en el curso sabían que su novio la golpeaba y todo, o sea, pero yo, o sea, nunca creí y las primeras 2 veces que estuve yo y ella y su novio fue bien. Pero después de un día a otro, o sea, como que me conoció y después ya la maltrataba, o sea, delante de mí. Y un día yo por querer defenderme, igual me tocó a mí para mi manazo. Por meter a defenderla, no y me tocó. Y así 2 veces me golpeó el chico también a mí. Y eso, yo me acuerdo que ese día salí de su casa y fui y le avisé a su mamá y llegó la policía porque siempre la golpeaba, le hacía el ojo morado, a veces aparecía con el cuello, como que si la haya apretado el cuello, así aparecía mi compañera. Y bueno, yo me alejé de ella porque cuando lo llevaron preso a su cortejo, ella, o sea, le habían metido idea de que pensaban que yo quería estar con el chico. Y ella seguía, lo sacaron de estar preso y ella decía, yo no voy a volver con él, pero después volvía. Y ya yo le comenté a mi profesora
y ella me dice que me aleje y que ella no vea por su bienestar de ella, digamos, porque ella malinterpretó las cosas y ya fue un problema. Y me dejé de ser su amiga, pero aún la sigue golpeando. Pues es un problema bien grave, ¿no? Eso se ve en la violencia doméstica, ¿no? Por más que uno denuncia, van y lo sacan después. Es así. Los psicópatas explosivos son muy violentos y muy peligrosos y hay que alejarse de esos individuos. También hay psicópatas explosivas también en mujeres, ¿no? No es que solamente son varones, también hay en mujeres. Vamos a continuar entonces con los psicópatas. Gracias por sus aportes. Ya saben que todos sus aportes son buenos para que uno aprenda los conceptos, ¿no? Y se les quede claro. Tenemos el psicópata desalmado. Esta clase tiene mucho interés para el campo jurídico policial. Son sin ética y sin sentimientos para sentir el dolor y el problema ajeno. Estos sí que no tienen sentimientos estas personas. No tienen empatía, no tienen compasión, son muy crueles, son muy manipuladores, tienen una frialdad y son los llamados antisociales. Abundan en el campo de los delincuentes y en todas las clases sociales. Son ladrones, estafadores, son incorregibles y son intimidables, ¿no? No se les puede intimidar, son bien desalmados. En esto entran los asesinos en serie, en estos psicópatas desalmados. Porque no muestran remordimiento cuando agreden a las personas. También entran las personas que trafican con personas, ¿no? Y que las obligan a tener, y las explotan sexualmente también. Son desalmados, no les interesa a las personas. Son muy crueles. Son individuales. También hay en esta característica, en la frialdad, en todo, es cuando también los individuos que abandonan a sus seres queridos, ¿no? Sin explicación. No sé si se acuerdan que antes de que haya una ley de protección contra de la tercera edad, los hijos sin remordimiento, sin culpa, sin nada, abandonaban a sus padres ahí en las calles, ¿no? Ese también son características de los psicópatas desalmados. ¿Tienen ustedes algún? Sí, Alexander. Sí, Lisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes algún aporte? Sobre el tema de los psicópatas, sociópatas, he visto varios casos a nivel ¿Ya? nacional y a nivel internacional igual. Hay varios casos muy famosos. Aquí en Bolivia he visto unos que había pasado en La Paz, creo que era un sociópata, no era psicópata, ¿no? A su primo lo mandó a matar y ya luego hizo que enterraran su cuerpo igual y todo eso, pero engañó sino a sus padres diciéndole que se había ido al exterior y todo eso, pero en verdad él había fallecido, pues no lo había matado él mismo, sus primos, si no me equivoco era. Entonces es una característica, ¿no? Aquí también hablamos de lo que es una persona desarmada o una persona fría, se puede decir, ¿no? Emocionalmente, que obviamente los sociópatas, psicópatas, saben lo que hacen, tienen el conocimiento, pero son personas que para ellas está bien, ¿no? Entonces, como está bien, ¿no? Para ellos es normal, ¿no? Hacer ese tipo de acciones y cosas que son muy impactantes y hasta aterradoras, porque el asesinar, el violar, el acosar, el intimidar, y otros puntos más que es parte de la personalidad de un psicópata, ¿no? Tienen, ¿no? Y ese caso que yo le mencionaba pasó en La Paz,
Después hay uno que pasó una vez que lo he visto muy reconocido, no me acuerdo, creo que se llama, es un hombre que creó su propia religión y llegó a tener varios seguidores ahí en Estados Unidos. No me acuerdo su nombre, pero tuvo sí mucha fama al salir a la luz todas las cosas que había hecho, ¿no? Que violaba y abusaba a sus seguidoras, y las seguidoras obviamente aceptaban porque creían en lo que él estaba haciendo, ¿no? Según la religión que le había creado, le había establecido, ¿no? En esas comunidades, ¿no? Y encabezaban, ¿no? Ese grupo de personas, que eran más de 100 personas. Entonces, yéndome también al tema de que el psicópata es una persona que a veces no se le puede diferenciar de una persona normal. Tú lo ves a una persona normal y a un sociópata o psicópata, ¿no? A veces no los puedes distinguir, ¿no? Pero hay sí comportamientos del psicópata que se llegan a ver, depende, ¿no? También obviamente si uno hace un psicoanálisis, ¿no? Psicoanaliza a la persona, se puede ver reflejado en su mirada, ¿no? Y en otros puntos son detallitos que se puede llegar a reconocer a un psicópata o un sociópata, ¿no? Y de esa manera son como que son personas como disfrazadas dentro de la sociedad, que parecen ser personas y ciudadanos normales, pero no lo son. No lo son. Así que por eso pasan de desapercibido entre cualquier persona, pero ya en lo personal, ya ellos en sus asuntos, en su vida cotidiana, son personas que hacen obviamente cosas inimaginables, ¿no? Dentro de la sociedad. Gracias, Alexander. Él lo resumió todos los psicopatías que hay. Es correcto, ¿no? Los psicópatas son fríos, desalmados, no les interesa las normas sociales y las rompen, porque ellos creen que están siguiendo sus propias normas y que es correcto lo que están haciendo, ¿no? Esas son las características de los psicópatas desalmados. Vamos a continuar para terminar con el último, que es el psicópata sexual. Debe ser entendido desde el punto de vista del psicoanálisis. Es una desviación de la libido, anomalía o inmadurez en la evolución de la sexualidad, fijación o regresión. También tenemos las manifestaciones más frecuentes, que son denominadas como la perversión y el maniático sexual. Tenemos el voyerismo, el fetichismo, el exhibicionismo y el violador. ¿Tu hermano mamá se sana? Tenemos esas 4 categorías. ¿Pero por qué no va a ser? Bueno, quedamos hasta acá. Mañana terminamos, por favor. Que se prendió el micrófono de la compañera. Listo, Licen. Nos vemos mañana.